Bueno, no sé si se acuerdan ustedes, espero que sí. Si no, les animo a que revisen la última prédica que tuve acerca del reino de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El reino de Dios en la serie anterior, ahora estamos en la cultura del reino, era en el reino de Dios. Si no lo han visto, no lo han escuchado, les animo a que lo vean, porque es algo increíble que nos hace entender cómo Dios funciona y cómo funcionamos ahora. Nos hace aclarar tantas cosas cuando leemos su palabra, cuando entendemos el reino de Dios. Y de hecho, esta es como que una segunda parte de eso, y sé que va a ser de gran bendición. Pero quizás se acuerdan, cuando estaba predicando empecé con una historia, y era la historia de que me habían pedido a mí que predique en otra ciudad. En este caso era Machala, porque iban a inaugurar la iglesia, ¿se acuerdan? Y que como era la inauguración, tuve el privilegio que me pidieron predicar, pero me pidieron que lo haga interno, porque todos iban a estar internados, porque era la inauguración. Y total, para no alargarles el cuento, porque ya les conté, me olvidé el terno. Y como era Machala y era caliente, solo tenía shorts y camisetas nada más. Entonces, el punto de esa historia cuando lo compartí es que por más que buscaba más en el carro, por más que lo buscaba con mayor dedicación, no puedes encontrar algo que está lejos. Mi terno estaba lejos, no vas a poder encontrar algo que está lejos, solo puedes encontrar las cosas que están cerca. Y el reino de Dios no está lejos, ahora está cerca. Amén. Cuando terminé la prédica, algunos luego se me acercaron y dijeron: Roberto, qué linda prédica, muchas gracias, pero tengo una pregunta. Dije: claro, ¿cuál es tu pregunta? ¿Qué pasó con el terno? ¿Cómo lo resolviste? Claro, porque lo dejé como incógnita, ¿no? Eso lo hice a propósito, para generar un poco de conversación después. Bueno, de hecho, yo ya estaba muy avanzado en el camino, imposible regresar. Cuando llegué allá, le cuento a los hermanos, digo: hermanos, perdónenme, me equivoqué de una forma feísima, me olvidé el terno allá, no estoy seguro qué hacer. Y ese rato se volvió todo un tema de conversación. ¿Qué hacer con el terno de Roberto o la falta de? Entonces el uno dice: bueno, yo tengo un terno, yo te puedo prestar. O el otro dijo: oye, ¿sabes qué? No, mejor ya ninguno nos pongamos terno. Y ahí buscando una solución entre todos. A la final el uno me prestó un pantalón, el otro una camisa, una chévere guayabera negra, vacancísimo. Y ya, logré salir, todo bien. El punto de esto, ¿cuál es? Que cuando yo estaba ahí y les conté el problema en el que tuve, problema banal tal vez, pero no dejaba de ser un problema, lo que sentí es de que ninguno me apuntó el dedo y dijo: oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a ser así? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué eres un descuidado? Al contrario, todas las personas estaban ahí buscando una solución, buscando cómo ayudarme. ¿Cuántos saben y están de acuerdo conmigo que realmente es un refrigerio cuando en medio de un problema hay alguien quien te ayude? Cuando estás metido en un problema, cuando estás en un desafío, enfrentarlo solo es un cuento. Enfrentarlo con personas que quieren ayudarte es otro, ¿sí o no? Qué lindo que es poder contar con personas que están ahí para ayudarte. Y en este caso yo sentía la ayuda de ellos y era muy agradecido. En Juan 14:16, Jesús nos dice: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro. Aquí van a encontrar algunos términos dependiendo de la versión de la Biblia. Dice: otro abogado defensor en esta versión. Puede ser consolador, puede ser un ayudador, quien estará con ustedes para siempre. Entonces Jesús sabía algo. Jesús sabía que después de lo que Él se vaya, íbamos a necesitar ayuda. Íbamos a necesitar alguien quien nos ayude. Algo para cosas más importantes, obviamente, que solo el olvidarte un terno. Sabemos que la vida está lleno de montañas y valles, de momentos buenos y de momentos difíciles, de momentos en donde estamos fuertes, de momentos que no estamos fuertes,
de momentos que sentimos que estamos apoyados y momentos que nos sentimos solos. Jesús sabía que íbamos a necesitar esta ayuda. Y eso es lo que nosotros estamos celebrando el día de hoy. Hoy es Pentecostés y estamos celebrando el regalo de Jesús que nos envió desde el cielo, que se llama el Espíritu Santo. ¿Cuántos se emocionan conmigo para eso? Hoy estamos celebrando eso. Como comenté en la prédica anterior, pero hay algo fascinante sobre eso. El reino de Dios, hay una progresión en el reino de Dios. En el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento nos decía que el reino de Dios estaba lejos, pero que el reino de Dios iba a venir. Cuando Jesús llega, cuando Dios hecho hombre llega, el discurso ya cambia. Y era, el reino de Dios ahora está cerca, porque Jesús estaba cerca. El reino de Dios estaba cerca. Lo que está cerca ya lo podemos encontrar. Cuando Jesús muere, va a la cruz por nuestros pecados y resucita, Él venció con muchos de sus enemigos. Digo muchos porque aún faltaba algunos, entre ellos el último, que es la muerte, con el que aún tenemos que lidiar hasta el día de hoy. Pero después de la resurrección cambia otra vez. Ya no está lejos del reino de Dios, ya no está cerca el reino de Dios, ahora el reino de Dios está aquí. Y Jesús dice, ahora yo tengo la autoridad porque hemos vencido a estos enemigos. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, que pasen del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Pero tengo algo fascinante y emocionante el día de hoy que les quiero contar. La progresión no se acaba ahí en cuanto al reino de Dios. Sí, sabemos que con la segunda venida de Cristo se va a acabar todo, el reino será completo, pero hay algo más en el reino de Dios que aún falta ahora, que lo vamos a aprender, y para eso podemos irnos a nuestras Biblias, porque quiero que lo puedan constatar con sus propios ojos y puedan ahí ponerlo en otro color para que cada vez que lo lean lo sepan. Juan 14, vamos a ir a Juan 14. Y Juan 14, 16 al 17 nos dice: y yo le pediré al Padre, esta parte lo leímos, y les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. Escuchen, el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes. Voy a hacer un paréntesis ahí, mírenme a mí, no lean. Nos dice que Él ahora vive con ustedes. Cuando dice Él, ¿a quién hace referencia? El Espíritu Santo. Él está con ustedes. En ese momento, cuando Jesús está diciendo eso, Jesús todavía no ascendió, todavía no envió al Espíritu Santo. Nos dice que Él vive con ustedes, que el Espíritu Santo ya vivía con ellos. Claro, obvio, el Espíritu Santo ya estaba ahí, por eso ellos podían hacer milagros. Por eso señales y prodigios estaban sucediendo, porque el Espíritu Santo estaba ahí, absolutamente, viviendo con ellos. Sin embargo, falta algo. Nos dice, y después hay una transición. Espérate, pero el Espíritu Santo ya está aquí, ya está viviendo aquí. Sí, pero después, ¿cuál es el después? Cuando Jesús ascienda y envía el Espíritu Santo, algo va a cambiar entre que el Espíritu Santo viva aquí y va a haber otra cosa. Nos dice que Él vive con ustedes, escuchen, y después, aquí viene, estará en ustedes. El reino de Dios estaba lejos. El reino de Dios estaba cerca, el reino de Dios estaba aquí. Con la venida del Espíritu Santo, el reino de Dios está adentro de nosotros. Si ven la progresión, el reino de Dios en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mateo decía, Emmanuel, y llamarán su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así fue.
cuando Jesús vino, Dios hecho hombre vino, Dios con nosotros. Pero Él estaba limitado en su cuerpo físico. Pero ya no es Dios con nosotros. Cuando Jesús va y manda el Espíritu Santo, ya no es Dios con nosotros, es Dios en nosotros. Cuando entendemos el Evangelio, no cualquier Evangelio, el Evangelio, o sea, la buena noticia que Jesús nos predicó, que era el Evangelio, no de que todo nos iba a ir bien, esa no era la buena noticia. No de que todo iba a ser color de flores cuando Él llegue. Esa no era la buena noticia. El Evangelio, la buena noticia era que el reino de Dios se está expandiendo y que está viniendo. Era el Evangelio, la buena noticia del reino de Dios. Cuando entendemos esto, mucho se nos aclara. Y también en el tema del Espíritu Santo. En Juan 14:26 nos dice: sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, otras versiones van a decir en mi nombre, que significa lo mismo, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Hagamos una pausa por un momento. Vamos a ir a una parte histórica, porque es importante entenderlo. Porque Jesús, cuando habla y enseña, usa muchas terminologías, ilustraciones y ejemplos de la época. Y en esa época, Israel era un pueblo conquistado. ¿Conquistado por quién? Conquistado por el Imperio Romano. En esa época, el Imperio Romano, ellos eran locos. La visión de ellos era conquistar todo el mundo. Eso es lo que ellos querían hacer. Y de hecho lo lograron, conquistaron todo el mundo conocido prácticamente. Sin embargo, el reino romano, el imperio romano, era básicamente, y esta era una de las razones que tenían que seguir conquistando, porque era básicamente una especie de empresa piramidal. ¿Conocen las empresas piramidales? Yo te voy a vender a ti, pero para que te vaya bien a ti, tú tienes que conseguir a otros que también puedan vender. Y si consigues a otros que puedan vender, entonces ese dinero de alguna manera va a llegar a ti. Pero el momento en que ya no hay más personas a quienes están haciendo que la pirámide, la base de la pirámide siga creciendo, todo cae. Entonces Roma tenía que seguir conquistando. ¿Por qué? ¿De dónde sacaba su dinero? De las conquistas. Entonces, cuando ellos conquistaban, quitaban el dinero de ese pueblo y así podían seguir. Tenían que continuar. De hecho, si analizan la historia, cuando Roma dejó de conquistar, eso fue la derrota de Roma. Ahí es donde ellos cayeron. Entonces, Roma llega hasta lugares como Israel. Por eso era conquistado. Cuando el Imperio Romano conquistaba, ¿qué es lo que ellos hacían? Conquistaban un territorio y luego era hora que lleven el ejército para seguir conquistando. Sin embargo, el territorio que ellos conquistaron, lo que hacían era, el emperador dejaba un representante. Este representante, ¿qué es lo que hacía? Aseguraba que el pueblo, que ahora es considerado parte del Imperio Romano, se mantenga en orden. Y mostraba las leyes, los reglamentos, la cultura, y todo el orden del Imperio Romano ahora en ese pueblo. El pueblo podía seguir con algunas de sus tradiciones, como lo hacían los judíos, por ejemplo, pero al fin, todos tenían que acogerse a las leyes de Roma. ¿Ok? Entonces, dejaba el emperador un representante. Este representante, como él es el caso de Poncio Pilato, por ejemplo, ¿se acuerdan el que juzgó a Jesús? ¿Se acuerdan Herodes, por ejemplo, quien persiguió a Jesús cuando era bebé? Esos eran representantes del emperador. El representante habla con la autoridad del emperador. Cuando él habla lo que el emperador manda y con la autoridad que le da. Cuando Jesús nos está diciendo aquí, yo me voy a ir. El reino de Dios ya llegó. Conquistamos. Yo voy a regresar al reino de mi Padre. Yo me regreso. Él ascendió al cielo. Pero tranquilos que no les voy a abandonar, que no les voy a dejar como huérfanos. Voy a dejarles un representante.
que va a hablar como si fuera yo, que sabe la voluntad nuestra. Y Él es el que va a estar ahí. Y esa persona se llama el Espíritu Santo. Él es el representante del Hijo y del Padre que está aquí ahora en el lugar en donde el reino se extendió. Y este representante real nos muestra el carácter, la autoridad, la enseñanza y la presencia de Dios aquí. Y cuando Jesús nos dice, hemos escuchado esto varias veces quizás, pero quizás lo podemos entender de un mejor modo. Nos dice, de hecho, en Juan 16:7, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces lo enviaré a ustedes. Fíjense lo que dice Jesús, les conviene que me vaya. Perdóname, pero ¿en qué mundo me puede convenir que Dios hecho hombre frente a mí, que me habla físicamente, cómo me puede convenir que Él se vaya? Hay una razón. Él cumplió, Jesús cumplió con el rol que solo Jesús podía hacer, morir en la cruz por nuestros pecados. Pero Él estaba limitado, podríamos decir, por su cuerpo físico. Por algo Jesús dice, les conviene que me vaya, porque voy a mandar a otro consolador. Otro significa que era similar a Jesús. Nos conviene. ¿Por qué? Porque Él ahora va a estar en nosotros. Jesús estaba con nosotros, pero el nuevo va a estar en nosotros. ¿Cuándo sucede eso? En Pentecostés. Hechos 3, versículo 3. Cuando llega el Espíritu Santo, o sea, Jesús cumplió con su palabra y manda el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasó? Un grupo de personas como nosotros, reunidos para alabar y orar y aprender. Mientras estaban orando, ¿qué es lo que había sucedido? Sintieron algo que sacudió la tierra y de repente, ¿qué es lo que pasó? Apareció, ¿qué? ¿Se acuerdan de la escuela dominical? Para los que fueron a la escuela dominical, lenguas de fuego. ¿Se acuerdan que ponían con la crayola amarillo, un poquito de rojo sobre las personas? Sí, quiero leer ese versículo un momento porque ahí hay algo sumamente importante. Hechos capítulo 2, versículo 3. Creo que dije 3 antes, es 2:3. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. A veces, cuando leemos rápido la Biblia y lo visualizamos, lo imaginamos, entonces yo imagino, ¿no? Entonces en el grupo de allá hubo una lengüita de fuego, en el grupo de acá otra lengüita de fuego, uno acá y uno allá, chévere, unas 4 lenguas de fuego, quizás 5 de yapa por si acaso. Pero eso no es lo que está diciendo. Cada palabra de la palabra de Dios es muy importante y tiene su razón de ser. Eso no es lo que dice. Nos dice, lenguas de fuego aparecieron y se posaron, escuchen, uno de ellos. Sobre cada uno de ellos. Una lengua de fuego por cada uno. ¿Saben por qué? ¿Y por qué eso es importante? Porque el Espíritu Santo no es colectivo. El Espíritu Santo es personal. Él está en mí. Yo les voy a enviar y va a estar en ustedes, en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tú tienes una lengua de fuego. Tal vez no lo ves, pero lo tienes. Y yo lo tengo. Y tú lo tienes. Cada uno de nosotros lo tenemos porque es para cada uno. En Romanos 8:11 nos dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos. Cuando hablamos del Espíritu Santo, que está en nosotros, ¿será un Espíritu Santo chiquito? ¿Será que Jesús tenía el Espíritu Santo y nosotros tenemos al guagua Espíritu Santo? Al Espíritu pequeñito. ¿Será que ese es el que tenemos? Él tiene el grande, nosotros el pequeño. No. ¿Qué es lo que dice? El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. ¿Sabían que Jesús resucitó?
¿Sabían que hubo un poder sobrenatural que es el que lo resucitó? Ese es el que vive en ti. No uno más pequeño, no uno inferior. Y así como Dios levantó a Cristo de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. ¡Wow! Pero por favor, emociónense conmigo un poquito, porque eso es increíble. Tenemos el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Ese Espíritu es el que está en nosotros. Digan amén. Y cuando entendemos de este modo del reino de Dios, cuando lo entendemos como representante, hay muchas cosas que se nos aclaran. En Juan 16, me gustaría que vayan allá en sus Biblias, que otra vez quisiera que lo puedan constatar. En Juan 16, en el versículo 13 nos dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Pero aquí viene algo importante. Él no, miren que aquí dice un no, aquí hay un negativo. Él no hablará, o sea, hay algo que el Espíritu Santo no va a hacer. Escuchen, hay algo que el Espíritu Santo no va a hacer. El Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá lo que reciba de mí. Esperemos un momento. ¿Qué significa esto? Claro, ¿por qué el Espíritu no va a hablar por su propia cuenta? Porque el representante no habla por su propia cuenta. Ningún representante habla por su propia cuenta. Habla lo que se le dice que tiene que hablar. El Espíritu Santo solo habla lo que se le dice que tiene que hablar. Habla dos cosas. Lo que Jesús ya nos dijo. Las enseñanzas de Jesús nos recuerda eso. Por eso Jesús dijo, les recordará lo que hemos aprendido de Él. Nos va a recordar. Pero aquí viene algo tan curioso, porque dice, me glorificará en el 14, me glorificará porque les contará, ojo, futuro, les contará todo lo que reciba, presente, de mí. Les va a contar lo que reciba. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo tiene un acceso a una comunicación en tiempo real con Cristo. Porque Él nos va a hablar lo que reciba de Cristo. Entonces, espérate, Cristo se fue. Para algunos de nosotros eso quizás no es bueno. Sin embargo, cuando tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, el Espíritu nos va a hablar lo que reciba, no de Él mismo, sino lo que reciba de Cristo en tiempo real. ¡Boom! Increíble. Hay una implicación también ahí. Y esa implicación es importante porque nos hace tener cuidado, pero nos da una herramienta de cómo tener cuidado. Nadie puede decir, yo voy a hacer tal y tal cosa que contradiga la Biblia, pero lo voy a hacer porque el Espíritu Santo me dijo que lo haga. No puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque eso es contradictorio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo solo habla lo que Jesús nos enseñó y lo que Jesús le está diciendo. Así que Jesús nunca se va a contradecir. Y esta interacción es bidireccional. No solo recibimos. Por un lado recibimos de Jesús. En 1 Corintios 2:10 nos dice, en cambio, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Entonces, no solo de Jesús, sino también nos muestra las cosas secretas y profundas de Dios Padre. Y en Romanos 8:27, perdonen que les dé tantos versículos, pero tengo que respaldar todo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Romanos 8:27 dice, y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice,
Porque el Espíritu, escuchen, intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Entonces, nosotros recibimos tiempo real lo que Jesús le dice al Espíritu, lo que el Padre le dice al Espíritu. Y el Padre recibe del Espíritu nuestras peticiones, nuestros desafíos, nuestras situaciones, porque el Espíritu intercede por nosotros a Dios el Padre. Y esto lo hace en armonía con la voluntad de Dios. Por ende, nunca el Espíritu Santo te puede guiar hacia algo que vaya contra la palabra de Dios, porque solo dice lo que Jesús nos dijo, lo que Jesús le está enseñando, y en armonía con la voluntad del Padre. En un imperio como el de Roma, por ejemplo, cuando conquistaban un nuevo territorio, algo importante sucedía. Ojo, ellos conquistaban otros imperios. Estos otros imperios tenían sus sistemas de leyes, tenían sus reglas, tenían sus normas, sus culturas. Pero cuando llegaba el imperio romano, las leyes de ese territorio se anulaban. Tú podías seguirlo si es que querías, pero el que valía y el que todos tenían que seguir absolutamente eran las leyes del imperio, en este caso romano. Entonces, las leyes anteriores se anulaban. Cuando llega el reino de Dios, algo similar sucede. En Romanos 7:6 nos dice, pero ahora fuimos librados de la ley. ¿De qué ley nos estaba diciendo? Nos estaba hablando de la ley de Moisés. Israel estaba en la ley de Moisés. ¿Se acuerdan todas las leyes del Antiguo Testamento? ¿Por qué ya no seguimos esas leyes? Aquí está la razón del por qué. Llegó un nuevo reino. En el nuevo reino hay nuevas leyes. ¿Cuál será? Porque morimos a ella y ya no estamos presos a su poder. Ahora podemos servir a Dios. Escuchen, no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, o sea, la ley escrita de Moisés. Escuchen, sino mediante uno nuevo. ¿Cuál es la nueva ley que el nuevo reino nos tenemos que seguir? El de vivir en el Espíritu. ¿Cuál es la ley que nosotros ahora seguimos? No es la ley escrita de Moisés. Ahora es la ley del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y en Gálatas 5:18 nos dice, cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Él confirma esto. En el Antiguo Testamento, esto ya estaba dicho. Jeremías 31:33 nos dice, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y les escribiré en sus corazones. O sea, ya no iba a ser una ley escrita, iba a ser una ley que estaba dentro de nosotros. Y a este versículo me gustaría que me puedan acompañar en sus Biblias, que es Ezequiel 36. En Ezequiel 36, el 26 y el 27, en las pantallas le hice acortar una parte para que entre todo en la pantalla. En Ezequiel 36, 26 nos dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu dentro de ustedes. Aquí me salto al 27. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Entonces, nos está diciendo, va a cambiar, va a ser diferente. Voy a darles algo nuevo. Ya no va a ser escrito, sino algo va a ser dentro, algo espiritual. Pero aquí hay algo increíble que les tengo que mostrar. Y les va a ayudar cuando lean el resto de la Biblia. Quiero que se fijen en el versículo, si lo ponen otra vez en las pantallas, por favor. En la primera parte nos dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu. ¿Pueden leer eso? En la segunda parte dice, pondré mi espíritu en ustedes. ¿Ok? Entonces tenemos dos espíritus. ¿Sí lo ven? Dígame, ¿cuál es la diferencia entre el un espíritu y el otro espíritu? Ok, no se vayan muy filosóficos, no se vayan muy teológicos. Piensen como si tuvieran 4 años y les dijera, ¿cuál es la diferencia entre el un espíritu y el otro espíritu? ¿Cuál es la diferencia? Si fuera 4 años, el niño probablemente diría,
la una tiene la E pequeña y la otra tiene la E grande. Si es que sabe lo que es la E, no sé si a los 4 años saben. Cuando ya sabes gramática dirías, la una tiene la E minúscula y la otra tiene la E mayúscula. Cada cosa en la palabra de Dios es importante. Y esto es muy importante. Aquí nos dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu E minúscula en ustedes, para que sigan mis decretos. En el 27 dice, pondré mi espíritu E mayúscula en ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Cuando encontramos una E minúscula, está hablando del espíritu, de la actitud que tenemos, de la disposición que tenemos. Necesito realzar mi espíritu. ¿Qué estás queriendo decir? Mi actitud, mi disposición, mi fuerza, mi ánimo. Está hablando de eso. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo, una nueva actitud, una nueva disposición, un nuevo ánimo. ¿Quién quiere tener eso? ¿Quién necesita un nuevo ánimo? Yo lo necesito tener. ¿Quién necesita una nueva disposición? Yo necesito una nueva disposición. Muy bien. Yo necesito un nuevo espíritu con la E minúscula. ¿Cómo consigo un nuevo espíritu con la E minúscula? Hay solo una manera, con la E mayúscula. Cuando encuentras espíritu con la E mayúscula, no está hablando de una disposición o de una actitud. Cuando encuentras la E mayúscula, está hablando de una persona. Eso no es una actitud. Pondré mi espíritu, pondré la persona. Y nosotros en el Nuevo Testamento entendemos que esa persona es la persona del Espíritu Santo. ¿Quieres cambiar el espíritu con la E minúscula? Tenemos que buscar al Espíritu Santo con la E mayúscula en nuestras vidas. Cuando hablamos en la iglesia, no han escuchado esto alguna vez, ¿no? No lo hagas en tus fuerzas. No es en tus fuerzas. Yo de vez en cuando escuchaba eso y decía, no es en mis fuerzas. Pero yo me tengo que levantar cada día. Yo tengo que levantarme de la cama. Y no es por nada, es medio con mis fuerzas. Porque si no tengo ánimo de hacerlo, no lo hago. Es en mis fuerzas. Sí, pero lo que realmente estamos queriendo decir es, no lo hagas solo con el espíritu de la E minúscula. No lo hagas solo con tu disposición, solo con tu actitud. Es bien difícil hacerlo. Puedes intentar. Si quieres salir de un problema, si quieres salir de una debilidad, si quieres salir de una situación difícil, lo puedes hacer intentando renovar tu actitud, intentando reactivar tu ánimo, pero no es fácil y en ciertas ocasiones es imposible. Lo que la Biblia dice, nos ofrece y nos aconseja es, cambia la E minúscula, ese espíritu, con la E mayúscula, la persona del Espíritu Santo. Ahí sí lo vamos a poder hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Una de las enseñanzas más transformadoras del reino de Dios, más transformadoras, es que ahora vivimos bajo la guía directo del Espíritu Santo, con la E mayúscula, la persona del Espíritu Santo. Y eso es nuestra cultura y esa es nuestra identidad. En Romanos 8:14 nos dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu, con la E mayúscula de Dios, son hijos de Dios. En la historia de la iglesia ha habido épocas en donde algunos decían cosas como, bueno, la muestra que tú tienes al Espíritu Santo es porque tuviste alguna manifestación del Espíritu Santo. Porque hablaste en lenguas, o porque profetizaste, o porque oraste y alguien sanó. Ok, está bien, eso puede ser una muestra, pero tengo una dificultad con eso. Que falta, a mí me parece que falta. Porque en Romanos 8:14 me dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.
Las manifestaciones, señales, prodigios, milagros, amén, los quiero todos, pero los quiero detrás mío, no adelante mío. Porque dice que los señales y milagros siguen a los que creen. Los que creen no siguen milagros y señales. Los milagros y señales siguen a los que creen, porque los que creen siguen la guía del Espíritu Santo. Tú lo que estás buscando son señales y milagros, lo lamento. Estás buscando aquí, estás buscando allá, vas a tener que terminar en el Tíbet, porque así te dijeron que hagas. Porque no estás siendo guiado por el Espíritu. Yo quiero señales y milagros, pero no los quiero con la E minúscula de mis propias fuerzas. Los quiero con la E mayúscula, con la persona del Espíritu Santo. Y yo quiero orar por las personas, pero lo quiero hacer con las personas que el Espíritu Santo me guía a hacer. Yo quiero mover montañas, pero quiero mover las montañas que no va a arruinar ciudades enteras y causar desastres en el mundo. Quiero mover las que el Espíritu Santo nos muestra de mover. Yo no quiero andar detrás de nuevas manifestaciones sobrenaturales por aquí y por allá. Yo quiero ir detrás de lo que el Espíritu Santo me está diciendo a mí, porque eso siempre está en armonía con la voluntad de Dios. Y es basado en la enseñanza de Cristo y lo que Cristo está hablando hoy. Amén. Y yo podría hablar semana tras semana sobre cómo seguir al Espíritu Santo. Podría hablar sobre la importancia de leer la palabra de Dios para entenderlo mejor. Podría hablar de la importancia de orar los unos por los otros. Podría hablar de la importancia de mantenernos dentro de la comunidad, como nos llama Pablo. Podría hablar sobre cómo ser más sensible a su voz. Podría decir muchísimas cosas, pero hoy les quiero dejar solo uno. Y si necesitan olvidarse de todo lo que dije o les caí mal en todo lo que dije, está bien, pero acuérdate de esta una cosa. Lo que necesitamos es tener la conciencia que el Espíritu Santo con la E mayúscula es una persona. Y esa persona está en mí. Y esa persona está en ti. Yo necesito levantarme todos los días con la conciencia que el Espíritu está conmigo. No el domingo, también el domingo. Pero necesito el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, sábado y domingo también. Necesito levantarme todos los días y recordar a mi espíritu con E minúscula que me está acompañando el Espíritu con E mayúscula. Miren, el enemigo no tiene ningún problema que tú vengas a la iglesia. Ningún problema. Hasta te facilita a veces la invitación. Dale. Con tal que lo que hagas quede aquí. Si tú haces eso, no hay ningún problema. El enemigo no tiene ningún problema. Lo que nos dice Gálatas 5:16, la palabra de Dios dice: dejen que el Espíritu con E mayúscula los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Muchos seguimos a Cristo, pero muchos seguimos también en una naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque solo estamos haciendo caso al Espíritu con la E minúscula, queriendo cambiar, queriendo hacer las cosas solo como algo dinámico dentro de una actitud. Pero aquí dice que deje que el Espíritu como persona sea el que nos guíe. Y más adelante en el versículo 25 dice: ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Cuando dice en cada aspecto de nuestra vida, no deja ningún vacío. No hay, sigue la guía del Espíritu para las cosas religiosas. Sigue la guía del Espíritu cuando vayas a hacer algún bien social. Eso no es lo que dice.
Dice en cada aspecto de la vida. Entonces necesito seguir la guía del Espíritu en mi trabajo. Necesito seguir la guía del Espíritu en mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Necesito la guía del Espíritu en los desafíos de la vida. Necesito la guía del Espíritu en mis sueños, en mis objetivos, en la visión que tengo. No quiero que sean las mías, la del E mayúscula. Quiero que sean las de la E. ¡Boom! ¿Entendieron? E mayúscula. El Espíritu, la persona dentro de mí. Amén. Eso es lo que queremos. Así que tener la conciencia siempre. Sí, la conciencia que el Espíritu está contigo. Eso es algo nuevo de aprender. Por eso Pablo decía que tenemos que reaprender cómo pensar. El Espíritu está conmigo y es una persona. Cuando vas a pelear con tu esposa, sí, el Espíritu está contigo. No estás haciendo caso, pero ahí está. Cuando alguien te choca y quieres sacar todo el espíritu de minúscula encima de él, acuérdate que el E mayúscula está contigo. Guiándote, diciéndote, ojo, el Espíritu Santo no nos controla, nos guía. Tú tienes que tomar la decisión si sigues lo que te está guiando o no. Amén. En cada aspecto de nuestra vida. Cuando nosotros llegamos de viaje ahora, un viaje súper largo, muchísimas horas en varios aviones, llegamos a Guayaquil, pasamos migración y llegas a algo que parece un parque de diversiones. El momento de las maletas. Y llegas a estas máquinas, ¿no? Y todo el mundo se pone ahí, como si fuera un juego. Ver cómo caen las maletas. Y luego cómo esto le lleva a través de algo redondo. Y todo el mundo está atento. ¿Cuándo está el mío? ¿Cuándo está el mío? Y cuando ya lo ves, cógelo. Y le dice al hijo, corre allá, cógelo. Y lo van sacando, ¿verdad? Entre eso nosotros vimos uno y mi hijo dice, aquí está mi maleta. Y lo coge y el rato que lo levanta, porque realmente era idéntico a nuestra maleta, el rato que lo levanta veo que tenía un candado. Y dije, yo no puse ese candado, esa no es nuestra maleta. Entonces él lo vuelve a poner. Entonces seguían dando las vueltas y la gente seguía sacando y seguía dando las vueltas y quedaban menos maletas y ¡pic! Se para. Digo, bueno, hay que esperar la próxima tanda, ¿no? Si han ido al aeropuerto de Cuenca, por ejemplo, que llega en tandas todas las maletas. Esperemos la próxima tanda. Esperamos, no llega. Le pregunto a la persona, oye, ¿cuándo llega a los próximos? No, ya no hay más, dice. Ya no hay más maletas. Parece que perdí el juego. Entonces nos vamos al counter ahí de la aerolínea. Digo, mira, no llegó nuestra maleta. ¿Qué pasó? Y nos hace llenar un formulario. Digo, pero tengo una teoría, le digo. La teoría que tengo es de que ahí hay una maleta que nadie recogió, que es idéntica a la nuestra. Es la misma marca, el mismo color, el mismo todo. Solo que ese tiene un candado y el mío no. Y ese tiene otro nombre. Pero la persona no lo retiró. Yo creo que la persona se fue llevando mi maleta, pensando que era la suya. Entonces los de la aerolínea dijeron, eso es muy probable, de hecho eso sucede a menudo. Tomaron mis datos, cogieron una maleta y dijeron que se iban a contactar con nosotros si es que tenían algún aviso. Unas 3 horas más tarde, más o menos, efectivamente nos llama la aerolínea, ¿sabe qué? Conseguimos a la persona y efectivamente se fue llevando su maleta de forma involuntaria. Por favor, ven el siguiente día a las 11:30, nos reunimos y damos las maletas correctas a cada uno. Cuando llegamos nosotros al aeropuerto el siguiente día, yo veo a una señora entrando con una maleta y yo dije, esa es mi maleta. Entonces voy donde la señora y digo, señora, creo que esa es mi maleta. Perdóname, que no sé qué, que mi hijo, que en la emoción de llegar, cogimos la maleta y nos fuimos. Tranquila señora, no pasa nada, cosas suceden. ¿Sí? La E minúscula quería medio salir, pero la E mayúscula pudo dominar la situación. Así que nos fuimos a la oficina y nos dio las maletas.
¿Cuál es mi punto con todo esto? En la vida cristiana y en el reino de Dios, de vez en cuando también cogemos unas maletas que no son nuestras. Cargamos unas maletas que no nos corresponden. Quizás son maletas de culpa, quizás son maletas de condenación, quizás son maletas de ansiedad, quizás son maletas de soledad, quizás inclusive de religiosidad. Maletas que se parecen a veces, pero que no son. Maletas que no vienen de Dios. Último versículo del día. En Romanos 8:15 nos dice: ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Mírenlo, ya aprendimos. Ustedes no han recibido un espíritu con E mayúscula, minúscula, pequeña. No han recibido una actitud, no han recibido una disposición que los esclavice al miedo. Escuchen, en cambio recibieron el espíritu con la E mayúscula de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Pues su espíritu en mayúscula se une a nuestro espíritu en minúscula para confirmar que somos hijos de Dios. Una de las obras, quizás la más grande, que el Espíritu Santo hace en nuestra vida es que nos recuerda que somos hijos e hijas de Dios. El Espíritu se une a nuestro espíritu. Se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. ¿Por qué le hacemos caso al espíritu en minúscula, a nuestra actitud, a nuestra disposición, a nuestros impulsos? ¿Por qué hacemos caso a eso? Porque nos olvidamos quiénes somos. Nos olvidamos que nos regimos a un estándar más grande, porque yo soy hijo del Rey. Yo soy hijo de Dios. Y los hijos de Dios, nuestra cultura es de cierto modo. Y si me empiezo a comportar con la otra cultura, es porque me olvido de dónde vine y de dónde soy.